blanco, o el cheque en blanco, como también le decía el padre fundador, el padre Kentenich, es dar un paso más, es es ahondar en esta alianza de amor, ¿ok? Muchas veces como chonstatianos, o incluso muchos chonstatianos creen que todo termina en la alianza, y no es así. La alianza no es más que el principio. De hecho, el poder en blanco es un paso que se da, hay un acto litúrgico que se realiza en donde se reafirma mediante una consagración, mediante una alianza, este poder en blanco. Cuando uno va avanzando en la formación chonstatiana, pues a los que ya le hayan tocado ya lo sabrán, y los que vienen pues lo verán, ¿no? Pero el poder en blanco es sobre todo una actitud de disponibilidad frente a Dios. Y esto es quizás lo que más me interesa que se quede. Hace un momento, cuando la hermana estaba leyendo los propósitos y la oración del día, hablaba del hágase tu voluntad del Padre Nuestro. Ese es el poder en blanco. Es entender desde nuestro corazón que queremos que se haga la voluntad del Padre. Y no estamos hablando del Padre que entendí, estamos hablando del Padre que está allá en los cielos. ¿Ok? Si usted está aquí, si ustedes están acá escuchando esto, es porque Dios los ha escogido para que no solamente fueran cristianos, sino para que profundicen en este camino de amor que Shonsta nos trae, en una unión más fuerte con el Padre Dios, a través del poder en blanco. En la epifanía de Shonsta, cuando todo esto comenzó, se tenía una conciencia muy clara de que había un Dios que estaba atento a nosotros, un Dios que nos amaba y estaba atento a nosotros, que Él cuida de cada uno de nosotros. Y por eso el padre Kentenich en ese 20 decide irse al campo de concentración, porque Él entrega, Él abraza la voluntad del Padre por completo. Es un Dios que quiere que tengamos vida, pero no cualquier vida, sino una vida abundante. Y ojo, esto no es porque el padre Kentenich lo dice o lo deducimos, esto lo dice la misma palabra de Dios, lo podemos leer todos nosotros en Juan. Entonces, si nosotros nos adherimos a la voluntad de Dios, es el hágase tu voluntad, entonces sabemos que vamos a tener una vida plena y una vida abundante. Es un Dios que quiere que tengamos todo. Y el primer paso que debemos dar es la alianza, ciertamente, pero allí, como le dije, no termina todo. Vienen muchos más pasos. De hecho, la alianza se renueva varias veces a lo largo de nuestra formación como chonstatianos. Me gustaría inicialmente tocar un aspecto que en lo personal me parece absolutamente central, y es la actitud que nosotros debemos tener ante la voluntad de Dios, porque nosotros debemos buscar esa voluntad amorosa del Padre en conformidad con todo lo que estamos viviendo. Yo busco, no es que a mí me obligan, no es que no me es una imposición, yo busco adherirme a la voluntad del Padre, es una necesidad incluso de mi corazón. El Padre Fundador siempre usaba como ejemplo a Jesucristo, ¿no? Por supuesto, nuestro Señor. Cómo buscaba Él amorosamente la voluntad del Padre. Y acuérdense de esas palabras que dijo en la cruz, ¿no? Y también lo vamos a ver en la inscripción, porque la inscripción y el poder en blanco están íntimamente relacionados, pero de eso hablaremos mañana. Pero donde dice, hágase tu voluntad, si tú quieres, puedes pasar de mí este cáliz, pero si no, sigamos adelante. Y esto es lo que nosotros debemos hacer. Entonces entendamos que con lo que nosotros pudiéramos decir muchas cosas de este poder en blanco, pero frente a Dios Padre es un alimento para nosotros, para nuestra vida. Esto orienta todo nuestro sentido lógico y espiritual. Bueno, muy bien. Entonces, hablando desde el punto de vista histórico, un poquitito para conocer, el poder en blanco tiene en realidad su origen en el año 1919, cuando el padre Kentenich decidió escribir una carta para la Virgen María, donde le entregaba en ese momento como una especie de cheque en blanco, lo que llamamos el poder en blanco, para ponerse a disposición para aceptar cuál era la voluntad y el plan de Dios, de la divina providencia
condiciones ni reservas. En ese momento, Él está dispuesto a recibir tanto sus desafíos como bendiciones, lo que venga. Él dice, no importa, Padre Celestial, yo abro mi mente, abro mi corazón para que tú actúes en mi vida, para que se haga tu voluntad en mi vida. Entonces, en el contexto de la espiritualidad de Schoenstatt, este concepto es un modelo de entrega total, es un modelo de confianza, en el que nosotros nos animamos a seguir y a vivir según el modelo de lo que Dios quiere para nosotros. Por eso se dice que realmente es un concepto clave en la espiritualidad de nuestro movimiento schoenstattiano. Pero es realmente la Virgen, es realmente nuestra Madre María, la que nos enseña cómo vivir ese poder en blanco a plenitud, a profundidad, porque es ella como criatura donde encarna a Cristo, y es ella la que nos enseña que a través de ese inicial momento de la anunciación, cuando ella dice, hágase en mí según tu palabra, ¿qué mayor ejemplo podemos nosotros recibir de entrega y de aceptación de la voluntad de Dios de lo que ella hizo en ese momento? Entonces, ella es nuestra primera educadora, y eso es lo que nosotros debemos pedirle a la Virgen, que ella sea la que nos enseñe, la que nos eduque cómo hacer la voluntad de Dios y cómo hacer que esos planes de nuestro Padre Celestial se hagan vida en nuestra vida. Algunos de los pasajes que tenemos en la Biblia que nos reflejan sobre cómo alimentar nuestra actitud del poder en blanco es, por ejemplo, tenemos en Juan 5:19, que dice, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta si no lo ve hacer al Padre. Tenemos también Juan 5:30, otro ejemplo, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Lucas 22:42, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en realidad hay también muchos pasajes en Juan. Cuando ustedes tengan la oportunidad, pueden hojear el libro de Juan y van a encontrar un montón de pasajes relacionados a lo que la Biblia habla sobre lo que el Padre le dio nombre del poder en blanco. Entonces podemos decir en sí que el poder en blanco es una entrega incondicional y una disposición total y sin condiciones para aceptar y cumplir la voluntad del Padre Celestial. Esta centralidad se ve mucho, por ejemplo, y lo podemos ver en el mismo Gálatas cuando Pablo dice, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. ¿Ustedes recuerdan esas palabras? Bueno, eso demuestra también eso que queremos buscar con el poder en blanco. ¿Okay? Ahora bien, para hablar del poder en blanco, si lo apartamos del resto de los digamos, de los hitos o de las ¿cómo podemos llamar? De los frutos de cada uno de los hitos, tenemos que hablar dentro del poder en blanco de la importancia de la gracia. Si es verdad que María pudo decir fiat mía según tu verbum tu, háganse en mí según tu palabra. Si María pudo decir eso, si José pudo decir, yo tomo a esta mujer como mi esposa, pudiendo haber hecho muchas otras cosas, es por la gracia de Dios. En la Biblia dice, pedir y se os dará. Sí, es verdad, pero lo primero que debemos pedir, ¿saben qué es? La presencia de Dios. Más de ti, Señor. En la medida que nosotros experimentemos su presencia, en la medida que nosotros tengamos a Cristo en nuestro corazón, vamos a tener su gracia. Y esa es la gracia que le ha permitido a cada uno de los santos, que le ha permitido a María, que le permitió al Padre que entender los designios divinos a través de la historia. Bueno, lo que ya algunos sabrán, porque algunos pues tendrán más tiempo en Schoenstatt, lo que cuando hablamos de la meditación de la vida. Esa gracia es lo que le permitió al Padre Fundador ver todo eso, que es la presencia entonces de Dios en nuestra alma, en nuestros corazones. Es decirle al Señor, ¿sabes qué? Yo te necesito y necesito hacer tu voluntad. No es que me están obligando, no es que me están empujando, es que yo lo necesito. Además, eso me va a llevar a entender a ese Dios de amor. Lo que Dios nos da
cuando se da a sí mismo para empaparnos de su voluntad amorosa, es lo que se obtiene con ese poder en blanco. En el poder en blanco nosotros vamos a recibir el amor de Dios para nuestras vidas en particular. Entonces no se trata de un acto de que tengo, ni siquiera tampoco, si alguno ya lo ha vivido, no se trata del acto litúrgico en el que los schoenstattianos realizamos el poder en blanco, o sea, le decimos a Dios, aquí me tienes. No, se trata más bien de la gracia de Dios actuando en nuestra vida y haciendo que nosotros amemos tanto a Dios que le digamos, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Y aquí, solamente un segundo, ¿cuántas veces nosotros no agarramos y le decimos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad? Pero cuando vemos cuál es la voluntad de Dios, mira, pero no me la puedes suavizar un poquito, mejor por aquí no es, mejor mándamelo de otra manera. Pues no, es la voluntad de Dios, no es la tuya. Y resulta ser lo que se nos pide en el poder en blanco es que muramos al hombre viejo. Recordemos que Shontas son hombres nuevos, autoformación para hombres nuevos. Entonces lo vivimos y lo vemos en la vida de Jesús, y así lo tenemos que vivir nosotros, que hasta la última hora Jesús, en la hora de su muerte, se entregó a la voluntad del Padre, otorgando ese poder en blanco por completo a Él, en el amor, en la caridad, a los hermanos, y fue así como nació la iglesia. Entonces no podemos olvidar eso. Si vemos a María a través de la gracia y de la presencia de Dios, entonces es como nosotros vamos a entender ese sí de María, ese fiat. Por otro lado, es así como en el padre fundador de Schoenstatt, el discernimiento entonces llegó al mensaje que hoy por hoy conocemos como el movimiento de Schoenstatt, con su centralidad, que yo me imagino que ya muchos de ustedes la conocen. Entonces, no perdamos atención a la gracia que necesitamos pedir para poder vivir el poder en blanco, que es entregarnos por completo, porque queremos. No es que yo abrazo lo que me viene, es que yo busco lo que Dios quiere. Eso es importante que lo entendamos, para entonces recibir esa voz de Dios y ese amor de Dios en nuestra vida. Por eso podemos decir que el preámbulo del poder en blanco, como estaba diciendo Nelson, es la gracia divina, la gracia que viene de Dios hacia nosotros. Y eso precisamente es lo que debemos implorarle a Dios, debemos pedirle a Dios con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón que derrame sus gracias sobre nosotros. ¿Y cómo podemos nosotros pedirle a Dios que derrame esas gracias sobre nosotros y que nos traiga las gracias divinas a nuestra vida? A través de su palabra, escuchando su palabra, abriendo nuestro corazón y diciéndole, Dios mío, yo quiero escuchar tu voz y quiero que traigas tus bendiciones para mí. Entonces tenemos que leer su palabra a través de la Biblia, abrir la Biblia, comunicarnos con Él, tener una relación cada vez más cercana con Dios. Y cada vez que vayamos a abrir la Biblia vamos a encontrar un mensaje que nos puede reflejar cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero tenemos que tener esa actitud de escucha, esa actitud de espera, esa actitud de aceptación de qué es lo que Él quiere para nosotros. Y como le dije anteriormente, incluyendo tribulaciones, incluyendo problemas, incluyendo bendiciones, porque la vida está llena de todo ese tipo de cosas que vienen también de Dios. Pero si nosotros nos abocamos a Él y si nosotros entendemos que esa es su voluntad, lo vamos a hacer entonces de la mejor manera, porque sabemos que tenemos esa actitud de escucha, de espera y de aceptación. Entonces, hay otras maneras que son también fuentes de gracia, de cómo nosotros podemos entender que la gracia nos llega a nosotros. ¿A través de qué? A través de la oración,
nosotros, qué mejor que orar el Padre Nuestro, cuando le estamos pidiendo a Dios que se haga su voluntad en nosotros. Entonces, es expresar nuestro amor a Dios, es madurar la idea de que necesitamos que Dios entre en nuestra vida, que Dios derrame su gracia sobre nosotros y que nosotros tenemos la actitud y la disposición de que Él haga con nuestra vida según su santa voluntad. Voy a hacer un pequeño énfasis en lo que decía Tibisani, con respecto a la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que abriste tu Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a leer los pasajes del Evangelio, del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento o de los Salmos? ¿Cuándo fue la última vez que leyendo eso diste espacio para que Dios te hablara? La gracia también la encontramos a través de los sacramentos. Algunos de ustedes, los que tienen más tiempo en Shota, ya tienen que haber oído hablar del horario espiritual. ¿Cómo está tu horario espiritual? Ahí consigues la gracia de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste? ¿Estás asistiendo a la Eucaristía con piedad? ¿Estás encontrando a Dios allí? Todo eso es importante. No es solamente una oración. Y si estás casado, estás haciendo la oración con tu cónyuge. Porque es que también tienes que hacer la oración personal y la oración conyugal. Y tienes que ir adhiriendo todas esas cosas que son importantes para poder conseguir la gracia que necesitas, para poder encontrar la voluntad de Dios. Entonces, para ir terminando, ¿cuál es ese sentido de ese poder en blanco, de ese cheque en blanco, que en definitiva también termina siendo el sentido del significado de la inscripción? Pues el padre fundador decía que eso debería confrontarnos para adquirir una nueva conciencia para Dios. La perfección del hombre está precisamente en ese cheque en blanco. La perfección del hombre está entonces en hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad divina. Esta es la santidad. Allí es donde Dios nos quiere. Si nosotros vamos al inscripción, que es abrazar la cruz, es porque estamos dispuestos a que todo lo que venga yo lo voy a aceptar porque es la voluntad del Padre. Ahora bien, quiero traer a ustedes algo que quizás contemplen en sus mentes, y se trata de ese miedo o ese temor que se puede sentir porque como tú me estás diciendo a mí que yo tengo que hacer la voluntad de Dios, y si Dios me pide a mí que me vaya a África, vete a África. Solamente te voy a dar un tips. Yo estuve en Afganistán, llevando alimentos a mujeres abandonadas, musulmanas, que además no me lo querían recibir. Pero Dios me mandó para allá y yo lo acepté. Yo estuve en Colombia, o mi esposa y yo estuvimos en Colombia y no queríamos irnos, estábamos en Costa Rica súper bien. Pero ¿saben qué? Abrimos la palabra de Dios y usted sabe lo que nos dio la palabra de Dios. Vete a Antioquia. Los que conocen saben que Medellín, que donde vivíamos, es la ciudad, la capital de Antioquia. Y eso me lo dijo la Biblia, eso nos lo dijo la Biblia. Entonces debemos perder el miedo. ¿Y saben por qué debemos perder el miedo? Porque si Dios te llama, Dios te capacita. Porque si Dios puso en ti una visión, te va a dar la provisión. Entonces, perdámosle el miedo a hacer la voluntad de Dios y entiende de una vez por todas que no es tu voluntad, es la de Dios. Ahora bien, esto nos va a traer una vida llena de amor, de satisfacción. Nadie ha dicho que una vida sencilla, nadie ha dicho que una vida fácil, pero sí una vida cristiana, una vida adherida, una vida como la de María a los pies de la cruz. Cuando nosotros realizamos este poder en blanco, obtenemos unos frutos de mucha alegría, pero que son cruciales para nuestra felicidad. El primero de esos frutos es la libertad interior. Una vez que tú le dices a Dios, hágase en mí tu palabra, hágase en mí tu voluntad, ya tú te entregas por completo, ya tú no tienes más nada que pensar, estoy haciendo lo que Dios quiera. Entonces es un acto de libertad plena, porque te sientes como que bueno, ya estoy haciendo lo que Dios quiere, vamos para adelante. Y gloria a Dios. El segundo de esos frutos es la seguridad y la paz. Díganme
consultar más nada. Simplemente sigue adelante. Cree en mí, hijo mío. Como le dijo la Virgen de Guadalupe, aquí estoy, hijo mío. Pues así, o sea, hágase. Entonces, sin miedo, acéptalo, porque te va a dar mucha paz. Y la paz es una de esas, no solamente es un fruto, también una de esas señales que estás haciendo la voluntad de Dios. Y el último de esos frutos es la fecundidad. Entender que soy llamado a hacer cosas grandes, no a quedarme en la mediocridad, no a quedarme en el rosario, no a quedarme en solamente llevar la Virgen a 10 familias, a 5 familias, sino qué más puedo hacer. Porque entendamos algo, y el padre fundador lo decía, nosotros somos sueños encarnados de Dios. Y cuando Dios nos soñó, ¿ustedes creen que nos soñó chiquitico? ¿Nos soñó llenos de problemas? ¿Ustedes creen que nos soñó mediocres? No, nos soñó en grande, nos soñó felices. Somos nosotros los que nos hemos limitado. Entonces, vamos a hacer ese poder en blanco como el máximo regalo de amor que yo puedo tener. No que yo puedo dar, sino que yo puedo tener. Y a través de ese poder en blanco vamos a conseguir bolsas innumerables de capital de gracia para nosotros colocar en nuestros santuarios. En ese santuario que tenemos en nuestras casas. En ese santuario que está en Milwaukee, en el que está en Miami, en el que está en Costa Rica, en el próximamente tendremos en Tampa. Pero estos santuarios se comunican con el tuyo, el que tienes en tu casita. Te da las mismas gracias. Entonces coloquémosle esos capitales de gracia allí. Yo para terminar, solamente quiero recordarles algo. Como muchos de ustedes sabrán, en Schoenstatt, en muchos de los grupos y en muchos de los países, se comienzan todas las actividades con una oración, la oración al Espíritu Santo, ¿no? Que el padre Kentenich la propuso. Pero yo quiero traer a colación un fragmento de esa oración, de Espíritu Santo, eres el alma de mi alma. Yo creo que ya todos ustedes la conocen. En un fragmento de esa oración dice, y no me quiero equivocar, dice: dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que silencioso, con modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. ¡Wow! Analicen eso. Lo que debo aceptar, lo que debo sufrir, lo que debo soportar. Ya ahí